Es un honor estar aquí en la Academia Nacional de Medicina. Agradezco muchísimo que se haya organizado este simposio por el doctor Carlos Santos Burgoa, que ha sido profesor de muchos de los que están aquí. Ha sido también mi mentor y amigo por muchos años, entonces muchas gracias, Carlos. Y compartir este foro con personalidades de la salud pública, que bueno, la verdad es que es una mesa increíble para platicar un poco de las instituciones y, en mi caso, de sustancias químicas y la relación que tiene con este título de avanzar en la frontera de la protección cuando vivimos en un mundo químico. Entonces, un físico de Stanford que ganó el premio Nobel y que además fue secretario de Salud con Obama, hace muy poco dijo que urge que adoptemos políticas con mayor rapidez y regulaciones más inteligentes para evitar una colisión terminal del mundo, como sucedió con el Titanic, estos ocasionados por el cambio climático. Creo que esta visión es aplicable también para nuestra mala convivencia con las sustancias químicas tóxicas. Tenemos que hacer un giro de timón porque el problema se agrava si nos mantenemos firmes en la misma dirección. Yo veo que es importante y urgente que implementemos estrategias de política consistentes para conducirnos hacia las transformaciones, para colocarnos sobre una senda de soluciones, especialmente las orientadas a la prevención y protección de la salud pública. Hay alternativas para muchos de los problemas que ocasionan las sustancias químicas potencialmente tóxicas, entonces sí podemos dar este giro de timón que nos lleve hacia un mejor manejo y una convivencia segura, saludable y sustentable con las sustancias químicas. Entonces, brevemente les voy a exponer cuál es el problema de las sustancias químicas, por qué es un problema, es decir, cuáles son las causas raíz, cómo podríamos convivir mejor con ellas. No se trata de que las eliminemos, sino que lo hagamos de una mejor manera, y algunas buenas noticias con una buena nota. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos frente a nosotros? ¿Qué son las sustancias químicas? Pues pueden ser desde elementos naturales que se han movilizado por las actividades antropogénicas, como son los metales pesados. También son sustancias químicas sintéticas que se han producido por la industria. Entonces esos pueden ser los retardantes de flama o los antiadherentes en los sartenes que usamos, yo ya no los uso, pero que se usan. Y nuevas formas de sustancias químicas con nuevos tipos de materiales, como los nanomateriales, que tienen muchas aplicaciones en la electrónica, para protectores solares, para cosméticos, etc. Entonces, una diversidad de usos en muchos de los productos que usamos cotidianamente en casi todas nuestras actividades. Nos exponemos a ellas todo el tiempo. Esta es nuestra convivencia con las sustancias químicas por inhalación, por ingesta, por exposición dérmica, en la exposición en útero. Además, en cualquier momento de su ciclo de vida, desde su producción, su uso y su disposición final o tratamiento. Entonces, nos exponemos a ellas todo el tiempo y en todo su ciclo de vida. Y además, por agua, aire, suelo, alimentos y también por productos de consumo. Entonces, quiere decir que la exposición hace a través de cualquiera de estas vías. El problema es que se asocian con este incremento que se ha dado en las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas gráficas presentan cómo las enfermedades crónicas no transmisibles, con esta evaluación de la carga de enfermedad, con el indicador de años de vida saludable perdidos, han subido y han desplazado a las enfermedades infecciosas como diabetes y enfermedad renal crónica, las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias y otras enfermedades metabólicas. Ahora se encuentran en los primeros lugares en sus tasas tanto de incidencia como de prevalencia.
Estas son algunas de las enfermedades que se han asociado con nuestra exposición a las sustancias químicas. En resumen, podemos pensar en cómo se han incrementado el cáncer de cerebro, las leucemias en niños chiquitos. ¿Por qué ha sucedido esto? También un incremento en la obesidad y la diabetes tipo 2 en las infancias, cosa que antes no se veía con esta tasa de incidencia, alteraciones neurológicas, problemas del desarrollo y las afectaciones que tienen las sustancias químicas en nuestro sistema endocrino y que pueden afectar nuestra masa ósea, pueden asociarse con osteoporosis también. Entonces, cuando nos exponemos en estas etapas de mayor susceptibilidad, que es durante la gestación, creo que todos en esta sala hemos conocido el caso de Minamata, de las mujeres embarazadas que se alimentaron de peces contaminados con mercurio y que tuvieron hijos con problemas de microencefalia, ceguera, problemas de retraso mental severos. Entonces todos conocimos ese caso dramático por la industria que tenía mercurio que depositaba en la bahía de Minamata. Pero más recientemente este muy buen análisis que hicieron nuestros colegas de Mundo Químico, Carlos Santos Burgüen, María José Talayero, esta gráfica es de México, más reciente, y muestra cómo las malformaciones congénitas cardíacas en municipios mexicanos se relacionan con que haya industria asentada en esos municipios. En la gráfica pueden ver del lado izquierdo una lista de tipo de industria, si es industria química o automotriz o metalúrgica, y del lado derecho están las líneas con dos tipos, digamos, dos colores de esferas. La esfera amarilla son aquellos municipios en donde había un menor acceso de protección a la salud. Y lo que vemos es que las esferas amarillas están con una incidencia mucho mayor en términos de las malformaciones congénitas cardíacas. Con esferas rojas son los municipios con mayor acceso y vemos que la prevalencia de la incidencia de estas está más hacia la izquierda, quiere decir que hubo una menor incidencia de estas malformaciones. Alrededor de 40% mayor incidencia de malformaciones en los municipios en los que se asienta la industria. Entonces, sí tenemos un problema y esto se hizo evidente en este análisis de un estudio ecológico. Las sustancias químicas también pueden afectar nuestra respuesta inmunológica. Se ha visto que incluso con esquemas completos de vacunación, los niños no responden a pueden incrementar sus padecimientos, como el caso de tosferina. También hay un incremento de hospitalizaciones y de enfermedades respiratorias para aquellos que tienen, por ejemplo, una mayor exposición a los llamados químicos eternos, que son las sustancias y polifluoroalquiladas, que son los antiadherentes fundamentalmente. Afecta al microbioma, que como sabemos el microbioma tiene una relación directa en cómo respondemos a las enfermedades. Entonces, si lo deterioran, tenemos una respuesta inmune menos fuerte al exponernos a las sustancias químicas. ¿Cuáles son las causas raíz? La primera es que no hay una evaluación de riesgos antes de que las sustancias químicas entren al mercado. Entonces, un ejemplo, el sulfato de cobalto se usaba como estabilizador de la espuma en la cerveza. Entonces, muy bonita para servir la cerveza, se quedaba la espuma, pues resulta que es un tóxico, hubo intoxicaciones en los consumidores de cerveza y más de 50 personas fallecieron en Estados Unidos, Canadá, Europa. Y esto por no hacer una evaluación de riesgos de esta sustancia química antes de su introducción al mercado. Otra causa raíz es excesos. Hay un exceso de extracción, producción, distribución, consumo y liberación al ambiente.
Aquí vemos cómo es la sobreproducción. En esta gráfica se presentan de manera clara, son muchas líneas, pero todas vemos que son en dirección ascendente con una pendiente fuerte. Por ejemplo, la línea azul en el extremo izquierda es la capacidad de producción global de la industria química. Se estima que va a crecer 50% más al año 2035, es decir, esta tendencia de sobreproducción de químicos sigue en ascenso. ¿Cómo es la gestión en México? Eso es lo que nos interesa. Bueno, no conocemos a las sustancias químicas que están en el mercado, no conocemos su volumen, ni sus usos, ni los riesgos potenciales para la salud de la población y el ambiente. Tenemos algunas dignas excepciones por algunos usos, como son plaguicidas, nutrientes vegetales, cosméticos, fármacos y aditivos. Entonces, ¿cómo ha prevalecido la gestión en México, en Estados Unidos y en algunos otros países? Con un enfoque que queremos es de prevención primaria antes de que exista la exposición, que sepamos que se puede prevenir, que pueden no comercializarse ciertas sustancias para ciertos usos. Entonces, esto es evitar la exposición de la población versus lo que ha sucedido en México y en otros países, que es el manejo que llamamos al final del tubo. Esto quiere decir ya que aparecen los síntomas, ya que tenemos que hacer remediación y lo que en algún momento se llamaron los infiernos ambientales. No queremos llegar a eso. Entonces, ¿cómo imaginamos una convivencia sana con las sustancias químicas? 3 elementos de gestión de política pública. El primero, una evaluación de riesgos para la salud, indispensable. El segundo, un registro de sustancias químicas. Y el tercero, el rastreo ambiental y la vigilancia en salud ambiental. Voy a anotar un elemento de cada uno de ellos. Uno de ellos es evaluar por grupos y clases de sustancias químicas en vez de sustancia química por sustancia química, que es como se había hecho y que es un trabajo que no tiene final y que además se reemplaza una sustancia química por otra que tiene características químicas similares, propiedades similares y por lo tanto efectos en salud similares. Es decir, son alternativas que no resuelven el problema. Para el registro de sustancias químicas, lo que necesitamos es saber qué sustancia química va a salir al mercado, cuáles van a ser sus usos, cuáles van a ser el volumen por cada uso que se requiera o que la industria proponga y sus características tanto toxicológicas como de riesgos para la salud. Y para el rastreo ambiental y vigilancia en salud ambiental queremos saber quién se expone, cómo, cuánto, identificar a los casos, es decir, a los mayormente expuestos, para poder dar seguimiento y un manejo y finalmente que eso oriente las políticas y las estrategias. En el ejemplo que di del sulfato de cobalto, una vez que hubo los muertos, una vez que estuvo el problema, la Agencia Europea de Sustancias Químicas, entonces ahora sí la clasifica como una sustancia de muy alta preocupación. Se eliminó el uso para la cerveza, pero hay algunos usos que no constituyen un riesgo tan importante para la salud. Se clasifica, hay etiquetado y se ponen las propiedades de preocupación. Entonces, en estos 3 elementos de gestión y de política pública, lo que queremos es que la carga de la prueba recaiga en la industria. ¿Qué quiere decir? Que sea la industria la que haga los análisis, la que absorba, digamos, el costo, la que pague por estos análisis, por la evaluación de riesgo. El Estado no tiene los recursos para hacer la evaluación de riesgo de las sustancias que la industria quiere sacar al mercado, que vemos que son cientos de miles de sustancias químicas que están en el mercado o que quieren que salgan al mercado. Entonces, que la industria absorba ese costo y nos diga al gobierno cuáles son las características de la sustancia química, cuáles son los usos, y el gobierno decide si se da, que es la segunda parte, si hay ya que se hizo la evaluación, si hay una autorización para qué usos y si hay una restricción y para qué usos. Entonces, eso hacerlo antes de su comercialización
y como dice la Agencia Europea para Sustancias Químicas, si no hay datos, no hay mercado. Y también la evaluación de riesgos para la salud, el registro de sustancias químicas y el rastreo ambiental y la vigilancia en salud ambiental con políticas consistentes y con un marco regulatorio sólido que las ampare. Entonces tenemos buenas noticias. ¿Cuáles son? La primera es que existe un antecedente con estos componentes. Es la Política Nacional Integral para la Gestión de Sustancias Químicas que el Consejo de Salubridad General aprobó en 2019. Requiere revisión, actualización, pero no es una página en blanco. Entonces es mucho más fácil mejorar esto y ver hacia dónde vamos con esto que ya tenemos del Consejo de Salubridad General y que contribuyó el colaborativo de Mundo Químico. Y la otra buena noticia es que hay un marco mundial sobre los productos químicos cuyos objetivos estratégicos están muy alineados con lo que acabo de presentar. Es un marco regulatorio, conocimientos, que quiere decir evaluación de riesgos, qué pasa con las sustancias químicas, y alternativas más seguras. Esto es para lograr un manejo adecuado, permitir acciones y una toma de decisiones informada y maximizar los beneficios para la salud humana y el ambiente. Bueno, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría que se llevaran? El primero, giro de timón al statu quo. Urgente implementar estrategias de política, prevención y protección de la salud poblacional. ¿Cuál es el problema? Nuestra exposición continua y en periodos de mayor susceptibilidad biológica y el incremento y asociación con las enfermedades crónicas no transmisibles que se relacionan con nuestra exposición a las sustancias químicas. ¿Por qué tenemos este problema? Porque falta una evaluación de riesgos antes de que las sustancias químicas salgan al mercado y porque hay un exceso de extracción, producción, distribución, consumo y liberación al ambiente de las sustancias químicas. ¿Cómo podemos convivir mejor con ellas? Con esta evaluación de riesgos y el registro antes de que salgan al mercado, antes de su comercialización. Sin datos no hay mercado, que sea el moto, digamos, de nuestra política pública, y el rastreo para la vigilancia en salud ambiental. Y finalmente, nuestras buenas noticias, que tenemos el antecedente de la política integral en México, que nos ayuda a construir a partir de ahí, a modernizar esta propuesta de 2019, y también un marco mundial para una convivencia sustentable y segura con las sustancias químicas. Muchas gracias.